la técnica secreta para generar lluvia ácida. Esta de hecho es una técnica que muchos científicos han estudiado, estudian y continuarán estudiando de hecho en el futuro. No solamente, ¿no?, por cómo realizarla y cómo generarla, sino por las consecuencias medioambientales que tiene de hecho. Y ya no solamente son consecuencias medioambientales, no. Es que hasta incluso son también consecuencias hacia nuestra propia cultura. Y de hecho, te voy a dar una serie de técnicas que podemos realizar para evitar este tipo de daño, ¿vale? Antes de nada, y esto sobre todo súper importante, por esa sencillísima razón, te invito precisamente a que te quedes hasta el final de este vídeo, ¿está bien? Y, bueno, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, pero si por el contrario es que me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, ¿vamos? ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Sed realmente bienvenidos. Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando todos estos principios, ¿vale? Pero antes de nada, y esto sobre todo súper importante, este es el secreto para generar lluvia ácida, ¿está bien? Y estas son las consecuencias, de hecho. Y como científico que soy y ecologista que soy, más nos conviene analizarlo punto a punto. Vamos a ello. Mirad, la lluvia ácida es una lluvia en la que en los componentes que precipitan hacia la tierra, hacia el suelo, va dentro, o sea, intrínseco dentro de esa disolución, va contaminación. O va una serie de sustancias que pueden provocar daños medioambientales, ¿vale? El agua sigue un ciclo, que es el ciclo natural. Es decir, el agua se encuentra en los mares. Ahí estamos. El agua se encuentra en los mares. Entonces, la temperatura hace que parte de ese agua se evapore. Y entonces, en ese proceso de evaporación, sube hasta cierto nivel de la atmósfera. Hasta que llega a cierto punto en el que el agua condensa, ¿vale? Y en el momento en el que condensa, llueve, cae en forma de lluvia y llega, pues, a la tierra, a los ríos, a los pantanos, a los mares, a los océanos, o sea, a cualquier zona. De esta forma, el agua vuelve una vez más a los mares o a los océanos y comienza otra vez el ciclo. La naturaleza, de hecho, vais a observar que es cíclica. Y esto está muy relacionado, muy reflejado, ¿no?, mejor dicho, en la cultura japonesa, donde aquello que dicen, ¿no?, de que el movimiento es salud. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿está bien? Pero la lluvia ácida es una parte, ¿no?, vamos a decir, donde entran en juego esta serie de factores, esta serie de elementos precisamente provocados por el propio ser humano y que pueden llegar a alterar la propia naturaleza, ¿está bien? Y no solo la naturaleza, no. Y ahora precisamente vamos a hablar de esto, ¿vale? Mira, con la contaminación, con la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, surgen diferentes gases nocivos. Y dentro de Revolución Industrial Cero, o incluso también dentro de la propia mente ecologista, vais a encontrar que siempre hablamos del dióxido de carbono, ¿no? El famoso CO2. Pero es que hay más, hay muchísimos más. Como por ejemplo el SO2, el dióxido de azufre, ¿vale? El dióxido de azufre es de hecho una sustancia que se emite principalmente, se emiten en las fábricas, ¿vale? Es más, lo pone así, ¿vale? Una de las fuentes de dióxido de carbono, y estoy leyendo tal cual, ¿vale? Una de las fuentes del dióxido de carbono es la industria metalúrgica. Así es realmente, ¿no? O sea, esto es una de las consecuencias, ¿no?, de esta propia contaminación. Otro de los elementos que también generan este tipo de sustancias es, por ejemplo, la quema del petróleo. Nosotros, y aquí lo hemos estudiado en Mente Ecologista, que es algo bastante sencillo y totalmente básico,
Nosotros sabemos y conocemos estructuras básicas que son como la cadena del carbono. C, 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 C. Y en los brazos H, 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 H. Eso sería la composición química más sencilla, ¿no? Entre comillas. Pero hay combinaciones mucho más complejas. ¿Está bien? Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, el famoso NO, también surge por quemar, por romper ciertos brazos de esa estructura que son la combinación, por ejemplo, pues del petróleo, son la combinación del gas natural. Volvemos una vez a lo mismo. Cuando tú quemas un combustible, tú estás rompiendo ese combustible. En esa ruptura, si la configuración final necesita más energía para mantenerse que la configuración inicial, entonces esta configuración va a buscar otra manera de combinarse para que sea lo más energéticamente estable, es decir, para que consuma la mínima cantidad de energía. Sin embargo, en todo ese proceso, estamos hablando de gases. En ese proceso, esas sustancias, que son en forma de gases, acaban en el agua. Y esa parte de agua, cuando es evaporada, esas moléculas que están en forma de gas también van con ella. Es como si fuera una disolución química, o sea, así de fácil, ¿no? Totalmente sencillo. Lo que ocurre es que el disolvente, o el componente 1, ¿no? Como se llama ahora, es el agua, mientras que el primer soluto, el soluto 1, el componente 2, como se llama ahora, sería, pues, por ejemplo, sería el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, ¿vale? Bueno, pues hay, poco hay, ¿no? Pues diferentes combinaciones. Junto con el circuito del agua, sabemos que el agua se mueve para arriba, para abajo, ¿te acuerdas? Ese tipo de cosas. Entonces, lo que ocurre con todo esto es que en el momento de la precipitación, cuando el agua condensa, también precipitan estas sustancias. La lluvia ácida es lluvia con elementos ácidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dióxido de azufre, el SO2, combinado y reaccionando, ¿no? Pues con diferentes elementos, tiene la capacidad de generar lo que llamamos el ácido sulfúrico, es decir, H2SO4, ¿está bien? El ácido sulfúrico, como tal, es un ácido, ¿vale? Y lo peor es que allá donde caigan este tipo de ácidos, van a generar siempre contaminación. Van a bajar el pH de la Tierra, van a volver, de la Tierra digo de la zona, ¿vale? De la Tierra, del terreno, van a volver esa zona más inhóspita, va a ser más complicado precisamente recuperarla. Y la vegetación que hay en esa zona, si no se adapta, muere. Y en la mayoría de los casos muere. ¿Está bien? Hay ciertas plantas que se adaptan a entornos alcalinos y tal, pero son muy poquitas, ¿vale? Es decir, la mayoría de las plantas, pues, literalmente mueren. Y esto no solamente afecta a la naturaleza, es que también incluso afecta a las propias estatuas, a los propios edificios. Mirad, hay una foto en Wikipedia, porque es que es muy buena, podéis escribir lluvia ácida, y es una gárgola, la estatua de una gárgola que ha sido dañada por la lluvia ácida. Literalmente os vais a sorprender. Y esta es la razón precisamente por la que muchas estatuas, muchos, ¿cómo decirlo? Gárgolas, pues yo qué sé, columnas con, bueno, pues con estatuas, ¿no? Con un poco de todo, tuvieron que ser quitadas del sitio en el que se encontraban y guardadas bajo llave, pues en un almacén, en un museo, precisamente porque rompen, ¿no? Realmente, bueno, pues la propia naturaleza, ¿no? O sea, rompen realmente la química de la que está hecha este tipo de piedra y la acaban arrasando hasta que la destrozan. Los efectos sobre el cuerpo humano o sobre la ropa, pues evidentemente son iguales, ¿no? Es decir, imagínate que tú llevas ropa y que por la lluvia ácida, pues por ejemplo, te quema parte de la ropa o te quema la piel. No creo que te haga gracia, ¿no? Que te caiga lluvia ácida, ¿no? Encima de ti, digo yo. Vale.
Pero lo más importante, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, hay partes, ¿vale? Hay partes, digamos, del proceso, de las soluciones estamos hablando, en las que nosotros no podemos hacer nada. Estamos hablando de ciudadanos de a pie. Si eres un empresario de una fábrica, por ejemplo, de la industria metalúrgica, ¿no? Y tal, aquí ya estamos hablando de algo pues muchísimo más complejo, no sé, en plan deberías pues controlar la cantidad de emisiones que emites hacia la atmósfera, disminuir, pues, por ejemplo, la concentración de azufre en ciertos combustibles, por ejemplo, empezar a cambiar tu flota, ¿vale? Si tienes una flota de vehículos, por ejemplo, ¿no? Donde todos el 100% de combustión, empieza poco a poco a sustituirlos a eléctricos. Muy bien, vale, pero Juan Carlos, yo que soy una persona del día a día, ese tipo de cosas, ¿yo qué puedo hacer realmente? Mira, lo que puedes hacer es algo bien sencillo. El primer principio que voy a decirte es que adaptes siempre todos estos principios, todas estas soluciones que te doy, adáptalas siempre a tu vida. Nunca adaptes tu vida a estos principios, porque incluso podría llegar a ser más peligroso, ¿vale? Segundo principio, sobre todo una cosa que es súper importante, ¿vale? El segundo principio es evita utilizar un vehículo de combustible para poder moverte, o reduce al máximo posible el ratio de contaminación por persona respecto de un vehículo de combustión. El transporte público, no todos los transportes, pero sí que, por ejemplo, pues hablamos por ejemplo, pues del autobús, ¿vale? Pues el autobús es precisamente un vehículo, al menos las versiones más antiguas, que funcionan con combustible. Pero esto realmente es un problema porque estamos también, ¿no?, emitiendo contaminación. Pero el ratio de contaminación por persona es muchísimo más bajo, porque por la misma contaminación se desplaza cada vez más gente. ¿Está bien? Punto número 3. Siempre y cuando sea posible, cámbiate de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico. Total y absolutísimamente sencillo. Es decir, un vehículo eléctrico jamás, en el transporte estamos hablando, y en la carga y la descarga, jamás va a emitir contaminación al propio medio ambiente. A no ser, en el punto de carga, a no ser que esa electricidad sea generada, por ejemplo, pues con una central de carbón o con una central de petróleo o de gas natural, es decir, una central donde quememos combustible. Ahí realmente sí que tendríamos realmente pues un problema de contaminación, ¿vale? Pero quitando ese pequeño factor, estos son los elementos que puedes hacer. Una vez más, vuelvo a decirte lo mismo, nunca adaptes tu vida a estos principios, sino adapta estos principios, y siempre te voy a decir lo mismo, adáptalos a tu vida. Aquí estamos para solucionar, para solventar los problemas reales del medio ambiente con soluciones reales del medio ambiente. Soluciones reales que nosotros podemos hacer de cara hacia el propio medio ambiente. ¿Está bien? Nada más, señores, que gracias a todos vosotros, ¿no? Como siempre os digo, bueno, recuerda sobre todo súper importante, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, pero si por el contrario es que me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Más cosas y más detalles. ¿Te está gustando todo esto y quieres realmente profundizar? ¿Quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? Lo más importante de todo, de la mano de la mismísima ciencia. Bueno, pues para ello precisamente voy a dejarte el enlace justamente aquí debajo con el objeto de que puedas adquirir la saga Mente Ecologista lo antes posible. Y recuerda, esto es importante y crucial, ¿vale? Una vez que lo tengas, estamos haciendo envío de la página de Juan Carlos-Mente Ecologista. Una vez que ya lo tengas, ¿vale? Recuerda, súper importante, aplica el método científico. Paso número 1, estudia. Paso número 2, aprende. Y el paso número 3, aplica todo esto que hay aquí dentro. De esa forma podremos solventar todos los problemas medioambientales que estamos generando como civilización, tecnológicamente muy avanzada, de un plumazo. Es más, si queremos seguir desarrollándonos como civilización cada vez más tecnológica, tenemos que pasar por este filtro. O sea, tenemos que volvernos todos ecologistas. Sí o sí, no hay otra opción, ¿vale?
Nada más, señores. Gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte y enormísimo abrazo. Y recordad que ya es el momento, como pone aquí, de cambiar la relación que de hecho tenemos con la madre naturaleza. Ya ha llegado la hora. Y que, como siempre os digo, cuidaos mucho. De verdad, cuidaos de corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra mente, como nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y nos vemos mañana aquí en Juan Carlos Mente Ecologista, con un contenido nuevo diario totalmente actualizado. Gracias a todos vosotros y adiós.